¿Qué pasaría si te dijera que la muerte no siempre es el final? Que en los rincones más oscuros de las morgues del mundo, médicos forenses y técnicos han sido testigos de eventos que desafían toda lógica. Eventos que los han marcado para siempre. Esta noche te traemos 8 casos reales, documentados, vividos por profesionales que dedicaron sus vidas a estudiar la muerte. 8 historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el límite entre la vida y la muerte. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para escuchar relatos que cambiarán tu perspectiva sobre lo que realmente significa morir. Relato 1. La mujer que nunca debió despertar. Madrugada del 23 de febrero de 1982. Hospital General de São Paulo, Brasil. El doctor Ricardo Mendoza llevaba 15 años trabajando en el Instituto Médico Legal. Había visto de todo: accidentes, homicidios, muertes inexplicables. Pero esa madrugada helada, algo cambiaría su vida para siempre. La mujer llegó envuelta en una sábana blanca manchada de sangre. María Santos, 34 años, había sido encontrada en su apartamento después de 3 días sin responder las llamadas de su hermana. El cuerpo presentaba signos evidentes de descomposición inicial. La piel había adquirido un tono verdoso, el rigor mortis había pasado ya su fase máxima y el olor característico llenaba la sala de autopsias. Caso típico de muerte natural por infarto, pensó el doctor Mendoza mientras se colocaba los guantes de látex. Su asistente Carmen preparó los instrumentos con la rutina de siempre. El sonido metálico de los bisturíes resonaba en la habitación iluminada solo por las lámparas quirúrgicas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de azulejos blancos. Eran las 3:17 de la madrugada cuando comenzó la incisión en I. El bisturí cortó la piel con facilidad, siguiendo el protocolo que había repetido miles de veces. Carmen tomaba notas en silencio, mientras el viento golpeaba las ventanas del 5º piso del edificio. «Extraño», murmuró el doctor al notar que no había salido sangre de la incisión. El cuerpo estaba completamente exangüe, pero eso era normal después de tanto tiempo. Continuó cortando, separando las costillas para acceder a los órganos internos. Fue entonces cuando Carmen notó algo que la hizo palidecer. «Doctor», susurró, señalando hacia el rostro de la mujer. Los párpados se habían movido. El doctor Mendoza se detuvo, con el bisturí aún en la mano. «Son gases post-mortem, Carmen. Es normal». Pero ambos sabían que algo no estaba bien. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. El zumbido de las lámparas parecía más fuerte, más opresivo. Y entonces sucedió. Un gemido sordo, gutural, brotó de la garganta de María Santos. Carmen dejó caer el instrumental al suelo. El sonido metálico reverberó en la habitación como campanadas de funeral. El doctor Mendoza retrocedió, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El pecho de la mujer comenzó a subir y bajar lentamente. Su boca se abrió, liberando un aliento fétido que olía a tierra húmeda y putrefacción. Los ojos se abrieron de golpe, completamente blancos, sin pupilas visibles. ¿Dónde estoy?» La voz era ronca, como si viniera de las profundidades de un pozo. El doctor Mendoza, paralizado por el shock, solo pudo observar cómo María Santos intentaba incorporarse en la mesa de autopsias con el pecho abierto y las costillas separadas, pero aún viva. Carmen salió corriendo de la habitación, gritando por los pasillos del hospital. Sus gritos despertaron a toda la planta, pero cuando regresaron con el equipo médico de emergencia ya era demasiado tarde. María Santos había vuelto a morir, esta vez para siempre. El doctor Mendoza nunca pudo explicar lo que pasó esa noche. Los reportes médicos fueron clasificados y él fue transferido a otro departamento. Algunos dicen que aún despierta por las noches,
reviviendo ese momento en que la muerte le devolvió la mirada y le sonrió. Relato 2. El niño que no quería irse. Hospital Pediátrico de Barcelona, España. Octubre de 1995. La doctora Isabel Herrera había elegido especializarse en patología forense pediátrica por una razón muy personal. Creía que cada niño merecía que se supiera la verdad sobre su muerte. Pero después de lo que vivió esa noche de octubre, comenzó a cuestionar si algunas verdades eran demasiado perturbadoras para ser reveladas. El pequeño Alejandro tenía solo 7 años cuando llegó a la morgue. Cabello rubio rizado, mejillas que una vez habían sido sonrosadas, y una sonrisa que ahora solo existía en las fotografías que su madre había entregado a la policía. Había muerto en un accidente automovilístico, pero su familia sospechaba que algo más había ocurrido. La sala de autopsias pediátrica era diferente del área de adultos, más pequeña, con paredes pintadas de un azul suave que pretendía ser menos intimidante. Pero esa noche, ni todo el color del mundo podría haber aliviado la atmósfera que se respiraba en esa habitación. La doctora Herrera comenzó el procedimiento a las 11:30 p.m. El cuerpo del niño parecía estar en perfecto estado, considerando las circunstancias. No había signos externos de trauma severo, solo algunos hematomas en el torso que podrían explicarse por el impacto. Pero cuando comenzó a examinar la cabeza, notó algo extraño. Los ojos del niño no se cerraban completamente, escribió en su reporte inicial. Permanecían entreabiertos, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Mientras trabajaba, la doctora comenzó a escuchar un sonido muy tenue. Al principio pensó que venía del sistema de ventilación, pero gradualmente se dio cuenta de que era algo más personal. Era el sonido de alguien canturreando. Una melodía infantil, suave y melancólica, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La doctora se detuvo, quitándose los auriculares del equipo de música que solía usar durante los procedimientos. El canturrio continuaba. ¿Hay alguien ahí?, preguntó al aire, sintiendo una escalofríos que le recorrió toda la columna vertebral. Silencio. Regresó al trabajo, pero la melodía volvió a comenzar. Esta vez pudo reconocerla. Era una canción de cuna española que su propia abuela solía cantarle cuando era pequeña. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Pero la voz que cantaba no era la de un adulto. Era la voz aguda y cristalina de un niño de 7 años. La doctora Herrera se acercó al cuerpo de Alejandro. Los labios del niño no se movían, pero la canción continuaba, cada vez más clara, cada vez más cerca de sus oídos. De repente, el niño abrió los ojos completamente. Eran de un azul profundo, llenos de una tristeza que ningún niño de 7 años debería conocer. La miraron directamente, con una intensidad que la hizo retroceder hasta chocar con la pared. «No quiero irme solo», susurró el niño, aunque sus labios seguían inmóviles. La voz resonaba directamente dentro de la cabeza de la doctora. «Mi mamá no sabe dónde estoy. Está llorando. ¿Puedes decirle que estoy bien? ¿Puedes decirle que no fue su culpa?» La doctora Herrera, temblando, se acercó lentamente al niño. «¿Qué pasó realmente, Alejandro?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas que no podían caer. «El señor que manejaba el otro carro no fue un accidente. Él sabía lo que hacía. Pero no importa ahora. Solo dile a mi mamá que la amo, ¿sí?» Los ojos se cerraron nuevamente y la canción se desvaneció como un eco lejano. Al día siguiente, la investigación policial descubrió que el conductor del otro vehículo había sido arrestado 3 veces por conducir bajo la influencia del alcohol, pero había logrado evadir las consecuencias cada vez. La doctora Herrera
Completó la autopsia, pero nunca pudo olvidar la súplica en los ojos de Alejandro. Dejó su trabajo 6 meses después, pero aún hoy, cuando escucha esa canción de cuna, siente una presencia pequeña y familiar a su lado. Relato 3. El cuerpo que sonrió. Instituto Médico Legal de Ciudad de México. Enero de 1998. El doctor Fernando Vázquez había desarrollado una regla no escrita durante sus 20 años como médico forense: nunca trabajar solo después de medianoche. Pero esa noche de enero, la presión de casos acumulados lo obligó a quebrar su propia regla. El cuerpo que tenía frente a él había pertenecido a Rodrigo Maldonado, un hombre de 45 años encontrado muerto en su oficina. Aparentemente, un infarto masivo durante una noche de trabajo tardío. Su secretaria lo había encontrado 3 días después, cuando se preocupó por su ausencia. Lo que hacía extraño este caso no era la causa de muerte, sino la expresión del rostro. Rodrigo Maldonado había muerto sonriendo. No era una sonrisa natural, ni siquiera una sonrisa post-mortem típica causada por relajación muscular. Era una sonrisa amplia, casi grotesca, que mostraba todos los dientes y creaba profundas arrugas en las mejillas. Los ojos permanecían abiertos, mirando hacia el techo con una expresión de alegría perturbadora. Nunca había visto nada igual, escribió el doctor Vázquez en sus notas preliminares. La expresión facial sugiere que el sujeto experimentó algo extremadamente placentero en el momento de su muerte. La morgue estaba particularmente silenciosa esa noche. Los pasillos resonaban con cada paso, y las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que bailaban en las paredes de concreto. Cuando el doctor comenzó el examen externo, notó algo más inquietante. La sonrisa parecía haberse vuelto más pronunciada desde su llegada. Tomó fotografías para documentar el caso, pero cuando las revisó en la cámara digital, la diferencia era innegable. La sonrisa estaba creciendo. «Esto es ridículo», murmuró para sí mismo. Los músculos faciales no pueden contraerse después de la muerte, pero no podía negar lo que veían sus ojos. Mientras preparaba los instrumentos para la autopsia, comenzó a escuchar algo que lo hizo detenerse en seco. Risa. Una risa grave, gutural, que parecía venir desde el interior del cuerpo en la mesa. El doctor Vázquez se acercó lentamente. La sonrisa de Rodrigo Maldonado ahora era tan amplia que parecía imposible que cupiera en su rostro. Las comisuras de los labios se habían estirado tanto que habían comenzado a agrietarse, revelando encías pálidas y dientes manchados. La risa se volvió más fuerte, más clara, y entonces el cuerpo se incorporó. No como lo haría una persona viva, con movimientos fluidos y naturales. Se incorporó mecánicamente como un muñeco articulado, con los brazos colgando a los lados y la cabeza moviéndose en ángulos imposibles. Los ojos, que habían permanecido mirando al techo, ahora se fijaron directamente en el doctor Vázquez. «¿Te gustan los chistes, doctor?» La voz era áspera, como papel de lija contra madera. «Tengo uno bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un médico forense y un sepulturero?» El doctor Vázquez, paralizado por el terror, no pudo responder. El sepulturero entierra a los muertos. El médico forense los despierta. La risa que siguió fue ensordecedora, llenando toda la habitación con un sonido que parecía venir del mismo infierno. Cuando finalmente cesó, el cuerpo se desplomó de vuelta en la mesa con un golpe sordo. La sonrisa había desaparecido. El rostro de Rodrigo Maldonado ahora mostraba una expresión de paz absoluta, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que había estado buscando. El doctor Vázquez completó la autopsia en tiempo récord y nunca volvió a trabajar solo.
Los reportes oficiales no mencionan nada sobre la sonrisa o los eventos de esa noche, pero quienes conocen al doctor dicen que, desde entonces, nunca más lo han visto reír. Relato 4. La bailarina que no podía parar. Morgue del Hospital Universitario de Buenos Aires, marzo de 2001. La doctora Carla Restrepo había elegido especializarse en patología forense porque creía en la ciencia, en los hechos, en las explicaciones racionales. Pero lo que presenció esa noche de marzo desafió todo lo que había aprendido en sus 15 años de carrera. Elena Castillo había sido una de las bailarinas más prometedoras del Teatro Colón. A los 28 años, su carrera estaba en su punto más alto cuando fue encontrada muerta en su camerino después de una función de El Lago de los Cisnes. La causa aparente: sobredosis accidental de analgésicos que había estado tomando para una lesión en el tobillo. Su cuerpo llegó a la morgue aún vestido con el tutú blanco de su última presentación. Incluso en la muerte mantenía la elegancia y gracia que la habían hecho famosa. Sus pies, deformados por años de danza en puntas, contaban la historia de una vida dedicada completamente al arte. La doctora Restrepo comenzó el procedimiento rutinario a las 2:00 am. La morgue estaba sumida en el silencio típico de las madrugadas, interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas de refrigeración y el sonido distante del tráfico nocturno de Buenos Aires. Mientras preparaba el cuerpo para la autopsia, la doctora notó algo peculiar. Los músculos de las piernas de Elena parecían estar en un estado de tensión inusual, como si estuvieran preparándose para ejecutar un movimiento. Rigor mortis atípico, anotó en su expediente. Los músculos de las extremidades inferiores muestran una rigidez que no corresponde con el tiempo transcurrido desde la muerte. Fue mientras tomaba las mediciones que lo notó por primera vez. Un movimiento casi imperceptible en el pie derecho de Elena. Al principio pensó que era su imaginación, producto del cansancio después de una jornada de 16 horas. Pero cuando se acercó para examinar más de cerca, no había duda. Los dedos del pie se movían en patrones precisos, ejecutando la técnica perfecta que Elena había practicado miles de veces durante su vida. La doctora Restrepo retrocedió, con el corazón acelerado. Sabía que los espasmos post-mortem eran posibles, pero esto era diferente. Los movimientos eran deliberados, artísticos, hermosos incluso en su imposibilidad. Y entonces comenzó la música. No había ningún equipo de sonido encendido en la morgue, no había radios ni sistemas de audio. Pero la música estaba ahí, clara como si una orquesta completa estuviera tocando en la habitación. Era la melodía de El Lago de los Cisnes, específicamente la variación que Elena había estado ensayando el día de su muerte. Los movimientos en los pies de Elena se volvieron más pronunciados. Ahora toda la pierna derecha se movía siguiendo la coreografía con una precisión que quitaba el aliento. La doctora Restrepo observó, fascinada y aterrorizada al mismo tiempo, mientras el cuerpo de Elena comenzó a ejecutar la rutina completa desde su posición horizontal en la mesa de autopsias. Los brazos se alzaron con gracia imposible, las manos se curvaron en las posiciones clásicas del ballet, y la cabeza se inclinó siguiendo el ritmo de la música que llenaba la habitación. Pero lo más perturbador de todo eran los ojos de Elena. Se habían abierto y estaban llenos de una pasión artística que trascendía la muerte. Miraban hacia arriba, como si pudiera ver al público que había aplaudido su último performance. La danza continuó durante exactamente 3 minutos y 42 segundos, la duración exacta de la variación del cisne moribundo. Cuando la música se desvaneció, el cuerpo de Elena se relajó completamente, volviendo a la quietud absoluta de la muerte.
Pero en sus labios ahora había una sonrisa de satisfacción completa, como si finalmente hubiera ejecutado la presentación perfecta que había buscado toda su vida. La doctora Restrepo completó la autopsia, pero nunca incluyó en su reporte los eventos de esa noche. Dejó la patología forense 6 meses después para dedicarse a la medicina general. Dicen que ocasionalmente asiste a presentaciones de ballet, pero siempre se va antes de que termine la función. Mahan Relato 5. El hombre que susurraba secretos. Hospital Forense de Lima, Perú. Agosto de 2003. El doctor Miguel Herrera había visto muchos casos extraños durante su carrera, pero nunca uno que lo hiciera cuestionar su propia cordura. Todo comenzó con la llegada de un cuerpo sin identificar, encontrado en el río Rímac después de 3 semanas en el agua. El hombre aparentaba entre 50 y 60 años, con signos evidentes de ahogamiento. Su cuerpo estaba hinchado y decolorado por la exposición prolongada al agua, y los peces habían comenzado a alimentarse de las partes más blandas del rostro. Lo que hacía único este caso no era la condición del cuerpo, sino lo que había sido encontrado en sus bolsillos, decenas de pequeñas notas escritas a mano, cada una conteniendo un secreto diferente. María González, Ávila Marina 447, engaña a su esposo todos los jueves. El alcalde recibe sobornos de la constructora Pacífico S.A. Bam Carmen Ruiz mató a su primer bebé en 1987 y nadie lo sabe. Las notas continuaban, cada una más perturbadora que la anterior. La policía había tratado de verificar algunas de ellas, y para su asombro, todas habían resultado ser ciertas. ¿Quién era este hombre y cómo había obtenido esa información? El doctor Herrera comenzó la autopsia a medianoche, cuando la morgue estaba completamente vacía. Le gustaba trabajar en silencio, sin las distracciones del personal diurno. Mientras hacía la primera incisión, notó algo inusual. El cuerpo parecía estar susurrando. Al principio pensó que era el sonido del aire escapando de los pulmones llenos de agua, un fenómeno común en casos de ahogamiento. Pero cuando se acercó para escuchar mejor, se dio cuenta de que no eran solo ruidos aleatorios, eran palabras. El doctor Herrera tiene un hijo que no conoce. Susurró el cadáver con una voz que sonaba como agua fluyendo sobre piedras. Vive en Arequipa. Su nombre es Carlos. Tiene 15 años. El doctor se tambaleó hacia atrás. Hacía exactamente 16 años había tenido una relación breve con una mujer en Arequipa, pero ella le había dicho que no había quedado embarazada. Ella mintió porque tenía miedo, continuó la voz. El niño tiene tus ojos y tu sonrisa. Estudia medicina en el Colegio Nacional. Las manos del doctor temblaron mientras sostenía el bisturí. ¿Cómo podía saber esto? Pero los susurros no se detuvieron. Tu hermana robó dinero de la cuenta de tu madre antes de que muriera. 20.000 soles. Está enterrado en su jardín. Tu esposa sabe sobre tu aventura con la enfermera Lucía. Ha sabido durante 2 años. No dice nada porque también tiene secretos. El paciente que murió el mes pasado no fue un accidente. Olvidaste revisar su historial de alergias. La penicilina lo mató. Cada revelación era como un golpe físico. El doctor Herrera se aferró al borde de la mesa de autopsias, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Quién eres?, logró susurrar. El cadáver giró la cabeza lentamente hacia él. Los ojos, nublados por la muerte y el agua, parecían mirarlo con una comprensión infinita. Soy alguien que escuchó demasiado, alguien que supo demasiado. Los secretos son como veneno, doctor. Eventualmente te matan. Pero ahora puedo descansar. He pasado la carga. Los secretos ahora son tuyos. El cuerpo se relajó completamente y los susurros cesaron para siempre. Al día siguiente, el doctor Herrera pidió una licencia médica indefinida.
Había intentado contactar a la mujer de Arequipa, pero su número ya no existía. Había buscado en el jardín de su hermana y encontrado exactamente lo que el cadáver había dicho. Desde entonces, el doctor Herrera vive atormentado por los secretos que ahora conoce. Dicen que a veces lo ven caminando por las calles de Lima a altas horas de la madrugada, susurrando a las sombras como si tratara de deshacerse del peso que ahora lleva. Relato 6. La mujer que no tenía sombra. Morgue Central de Montevideo, Uruguay. Noviembre de 2005. La doctora Silvia Martínez había desarrollado una rutina muy específica durante sus 12 años como patóloga forense. Siempre revisaba 2 veces cada cuerpo que llegaba a su mesa, siempre documentaba todo meticulosamente y siempre confiaba en lo que veían sus ojos, hasta la noche en que conoció a Esperanza Delgado. Esperanza había sido encontrada muerta en su apartamento por los bomberos después de que los vecinos reportaran el olor a gas. Aparentemente, había sido un suicidio. Las válvulas del gas estaban abiertas, las ventanas cerradas, y había dejado una nota de despedida. Era una mujer de 67 años, viuda, sin familia conocida. Su cuerpo estaba en perfecto estado de conservación, casi como si estuviera durmiendo. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado, las manos cuidadas, y vestía una bata de seda azul que parecía nueva. Lo que inmediatamente llamó la atención de la doctora Martínez no fue nada que pudiera ver, sino algo que no podía ver. Bajo las brillantes luces de la sala de autopsias, todos los objetos proyectaban sombras claras y definidas. La mesa de autopsias, los instrumentos quirúrgicos, incluso la doctora misma, todo tenía su correspondiente silueta oscura en el suelo, excepto el cuerpo de Esperanza Delgado. Debe ser el ángulo de las luces, pensó inicialmente la doctora. Ajustó las lámparas, cambió su posición, incluso movió el cuerpo a diferentes lugares de la mesa, pero no importaba lo que hiciera, Esperanza Delgado no proyectaba sombra alguna. La doctora Martínez había estudiado física básica, sabía que esto era imposible. Todo objeto sólido debía bloquear la luz y crear una sombra. Pero ahí estaba, frente a sus ojos, un cuerpo completamente tangible que parecía ser transparente a la luz. Decidió proceder con la autopsia, documentando cuidadosamente esta anomalía en sus notas. Mientras trabajaba, comenzó a notar otros detalles extraños. La temperatura del cuerpo era perfecta, exactamente 37 grados centígrados, como si estuviera vivo. No había signos de rigor mortis, no había livor mortis, no había ninguna de las señales típicas de la muerte. Pero lo más perturbador era que, cuando la doctora miraba directamente el cuerpo, podía verlo con perfecta claridad. Sin embargo, cuando miraba de reojo o se concentraba en otra cosa, Esperanza parecía desvanecerse, volviéndose translúcida como un fantasma. «Esto es imposible», murmuró la doctora mientras hacía la primera incisión. No salió sangre. Cortó más profundo, siguiendo el procedimiento estándar, pero no había fluidos corporales de ningún tipo. Era como si estuviera cortando aire solidificado, y entonces Esperanza abrió los ojos. «Doctora», dijo con una voz suave y melancólica, «¿podría hacerme un favor?» La doctora Martínez se tambaleó hacia atrás, dejando caer el bisturí al suelo. «No se asuste», continuó Esperanza, incorporándose lentamente en la mesa. «Sé que esto debe ser muy confuso para usted». ¿Qué está pasando?», logró articular la doctora. Esperanza sonrió con tristeza. «He estado atrapada entre mundos durante tanto tiempo que ya perdí la cuenta de los años. No estoy completamente muerta, pero tampoco estoy viva. Existo en un lugar intermedio, un limbo donde las sombras no me alcanzan. La verdad es que no me suicidé, doctora.
Alguien me mató hace mucho tiempo, pero mi espíritu no pudo descansar porque nunca se hizo justicia. He estado esperando a alguien como usted, alguien que pudiera ver la verdad. La doctora Martínez, aunque aterrorizada, sintió una extraña compasión por esta mujer que parecía estar sufriendo una eternidad de soledad. ¿Qué necesita que haga? En mi apartamento, debajo de la tabla suelta del piso de la cocina, encontrará evidencia de quien realmente me mató. Un hombre que ahora es respetado en la comunidad, pero que una vez fue un monstruo. Si puede entregar esa evidencia a la policía, finalmente podré descansar. Finalmente podré tener una sombra como todas las personas normales. Al día siguiente, la doctora Martínez siguió las instrucciones de Esperanza. Debajo del piso encontró fotografías, cartas y documentos que implicaban a un prominente empresario local en su asesinato. Cuando regresó a la morgue, el cuerpo de Esperanza Delgado había desaparecido. Solo quedaba una nota escrita en una caligrafía elegante. Gracias, ahora puedo caminar bajo el sol. La doctora Martínez nunca habló públicamente sobre este caso, pero entregó la evidencia a las autoridades. El empresario fue arrestado y condenado por un asesinato que creía había quedado en el pasado. Y en los días soleados, la doctora a veces cree ver a una mujer mayor caminando por las calles de Montevideo, disfrutando de su sombra recién recuperada. Relato 7. El coleccionista de últimas palabras. Instituto Médico Legal de Caracas, Venezuela. Abril de 2007. El doctor Andrés Moreno tenía una peculiar fascinación por las últimas palabras de las personas. Durante sus 18 años como médico forense, había mantenido un cuaderno privado donde registraba las declaraciones finales que familiares y testigos le relataban sobre sus casos. Dile a María que la amo, de un hombre que murió en un accidente de tránsito. El tesoro está enterrado donde nació mi abuelo, de una anciana que falleció de causas naturales. No dejen que me entierren en la oscuridad, de una joven víctima de homicidio. Cada frase era para él una ventana hacia el momento más vulnerable y honesto de la existencia humana. Pero la noche del 13 de abril, su colección tomaría un giro que cambiaría su perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. El cuerpo que llegó a su mesa pertenecía a Samuel Vega, un hombre de 78 años que había sido encontrado muerto en la biblioteca pública de la ciudad. Había pasado sus últimos años como un ermitaño, leyendo obsesivamente libros de historia, filosofía y ciencias ocultas. Samuel había sido encontrado sentado en una mesa, con la cabeza apoyada sobre un libro abierto titulado Comunicación con los difuntos, un estudio científico. Los bibliotecarios pensaron inicialmente que se había quedado dormido, hasta que se dieron cuenta de que llevaba horas sin moverse. No había testigos de sus últimas palabras, no había familiares que pudieran proporcionar información. El cuaderno del doctor Moreno tendría una página en blanco por primera vez en años. La autopsia comenzó rutinariamente a las 11:45 p.m. El cuerpo de Samuel estaba en excelente condición para su edad, sin signos de trauma o enfermedad evidente. Parecía haber muerto pacíficamente, quizás de un paro cardíaco mientras leía. Mientras el doctor Moreno trabajaba, notó algo inusual en las manos del anciano. Los dedos estaban manchados de tinta fresca, como si hubiera estado escribiendo hasta el momento de su muerte. Pero no se había encontrado ningún papel con escritura reciente en la escena. «Extraño», murmuró, tomando fotografías de las manchas de tinta. Fue entonces cuando escuchó la voz. «Doctor Moreno», dijo una voz grave y cansada que parecía venir desde muy lejos. «Tengo algo que decirle». McKinney, el doctor se detuvo, con el bisturí suspendido en el aire. Miró alrededor de la morgue vacía, pero no había nadie más en el edificio. «¿Quién está ahí?» «Soy Samuel»,
respondió la voz, ahora claramente proveniente del cuerpo en la mesa. Y tengo muchas últimas palabras que compartir con usted. Los ojos de Samuel se abrieron lentamente. No eran los ojos nublados de un cadáver, sino ojos claros y alertas, llenos de una sabiduría que trascendía la edad. Durante décadas estudié los límites entre la vida y la muerte, doctor. Aprendí secretos que los vivos no están preparados para escuchar, pero ahora que estoy del otro lado, puedo ser su puente hacia esas verdades. El doctor Moreno, paralizado por la fascinación y el terror, logró susurrar: ¿Qué quiere decir? Samuel sonrió, y por un momento su rostro se iluminó con la energía de un hombre joven. Cada persona que ha pasado por esta mesa tenía algo más que decir, doctor. Sus últimas palabras en vida fueron solo el comienzo. Los muertos continúan hablando, pero solo algunos pueden escucharlos. ¿Quiere conocer las verdaderas últimas palabras de todos sus casos? Antes de que el doctor pudiera responder, Samuel comenzó a hablar con voces que no eran la suya. Dile a María que la amo y que el seguro de vida está escondido en la caja fuerte detrás del cuadro de la sala. La voz ahora era la del hombre del accidente de tránsito. El tesoro está enterrado donde nació mi abuelo, pero cuidado con mi hermano, él mató a nuestro padre por esa herencia. Ahora hablaba con la voz de la anciana. No dejen que me entierren en la oscuridad, porque mi asesino volverá a matar. Es mi exnovio Carlos Mendoza, tiene las llaves de mi apartamento. La voz de la joven víctima de homicidio resonó en la morgue con una claridad aterradora. Una tras otra, las voces de todos los casos del doctor Moreno se manifestaron a través de Samuel: secretos no revelados, crímenes sin resolver, mensajes de amor que nunca llegaron a su destino. ¿Comprende ahora, doctor?, preguntó Samuel con su propia voz. Los muertos no descansan hasta que sus verdades sean escuchadas. Usted ha sido elegido para ser su mensajero. Pero tenga cuidado. Conocer las verdades de los muertos tiene un precio. Eventualmente, usted también se convertirá en uno de nosotros y necesitará a alguien que escuche sus propias últimas palabras. Los ojos de Samuel se cerraron nuevamente y su cuerpo regresó a la quietud de la muerte. El doctor Moreno nunca completó esa autopsia. Al día siguiente entregó toda la información que había recibido a las autoridades correspondientes. 3 casos criminales fueron resueltos, 2 familias encontraron herencias perdidas y una docena de secretos familiares salieron a la luz. Pero el doctor Moreno sabía que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Ahora, cada noche en la morgue, escucha susurros de los muertos que tienen algo más que decir, y sabe que algún día él también necesitará a alguien que escuche sus propias verdades finales. Relato 8. El último baile. Hospital Universitario de Santiago, Chile. Diciembre de 2009. La doctora Patricia Sánchez había planeado que este fuera su último turno nocturno antes de retirarse. Después de 25 años dedicados a la medicina forense, había decidido que era hora de buscar una especialidad menos perturbadora, pero el destino tenía otros planes para ella. El cuerpo que llegó esa última noche pertenecía a Valentina Torres, una mujer de 35 años que había sido bailarina profesional de tango hasta que una enfermedad degenerativa la obligó a retirarse 5 años atrás. Había sido encontrada muerta en la pista de baile del club donde había pasado sus mejores años, aparentemente víctima de un paro cardíaco. Lo que hacía especial este caso no era la causa de muerte, sino el contexto. Valentina había muerto exactamente a medianoche del último día del año, mientras bailaba sola una última vez en el lugar donde había conocido el amor, la pasión y la gloria. Su cuerpo llegó a la morgue aún vestido con el elegante vestido rojo que había elegido para su baile final.
Sus zapatos de tango, gastados por años de uso, completaban el atuendo que la había acompañado en incontables noches de presentaciones. La doctora Sánchez comenzó el procedimiento rutinario, pero algo en la atmósfera de esa noche se sentía diferente. Quizás era la proximidad del Año Nuevo, o tal vez el peso emocional de saber que esta sería su última autopsia, pero la morgue parecía cargada de una energía melancólica y hermosa. Mientras examinaba el cuerpo, la doctora notó que Valentina tenía una expresión de paz absoluta en el rostro. Sus labios estaban curvados en una sonrisa casi imperceptible, y sus manos estaban posicionadas como si aún estuviera abrazando a una pareja de baile invisible. Murió haciendo lo que amaba, pensó la doctora. Hay formas peores de partir. Fue en ese momento cuando escuchó la música. Al principio era muy tenue, como si viniera de alguna radio lejana en el hospital, pero gradualmente se volvió más clara, más presente. Era un tango clásico, interpretado por una orquesta completa con bandoneón, violines y piano. La doctora miró alrededor, confundida. No había ningún equipo de audio en la morgue y las demás salas del hospital estaban vacías a esa hora. La música continuó, volviéndose más intensa, más apasionada. Y entonces Valentina abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos de un cadáver, sino ojos llenos de vida, brillantes con la pasión que había definido toda su existencia. «Doctora», dijo con una voz suave y melodiosa, «¿le gustaría bailar conmigo?» Antes de que la doctora pudiera responder, Valentina se incorporó graciosamente en la mesa de autopsias. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, como si la muerte no hubiera tocado su capacidad de danzar. «Sé que esto debe parecer imposible», continuó Valentina mientras se ponía de pie, «pero esta noche es especial. Es la última noche del año, la última noche de mi vida y la última noche de su carrera. ¿No cree que merece una celebración?» La doctora Sánchez, hechizada por la gracia sobrenatural de la bailarina, sintió que sus objeciones racionales se desvanecían. Yo no sé bailar tango», logró decir. Valentina sonrió con comprensión. «No se preocupe, yo la guiaré. Después de todo, esta es mi especialidad». Extendió una mano hacia la doctora. Su piel era cálida, viva, completamente real. Sin entender completamente por qué, la doctora Sánchez tomó la mano de Valentina. Lo que siguió fue el baile más hermoso y surreal que jamás había experimentado. Valentina la guió por toda la morgue, transformando el espacio frío y clínico en una pista de baile mágica. Sus pies se movían como si hubiera bailado tango toda su vida, siguiendo el ritmo marcado por la música que llenaba la habitación. «¿Siente eso, doctora?», preguntó Valentina mientras giraban juntas. «Esa es la vida pura, sin miedo, sin restricciones. Es la sensación de estar completamente viva». Durante años usted ha trabajado con la muerte, pero nunca había experimentado realmente la vida hasta ahora, ¿verdad? La doctora se dio cuenta de que Valentina tenía razón. En 25 años dedicados a examinar cadáveres, había perdido de vista lo que significaba estar verdaderamente viva. El baile continuó hasta que las campanas de medianoche comenzaron a sonar en toda la ciudad. Con cada campanada, los movimientos de Valentina se volvían más etéreos, más translúcidos. «Es hora de irme», susurró mientras la música comenzó a desvanecerse. «Pero gracias por este último baile. Ahora puedo descansar sabiendo que compartí mi pasión una vez más». Con la última campanada de medianoche, Valentina se desvaneció como humo, dejando solo el eco de la música y el aroma tenue de perfume de rosas. La doctora Sánchez se encontró sola en la morgue, pero ya no había cuerpo en la mesa de autopsias.
Solo quedaba el vestido rojo, cuidadosamente doblado, y los zapatos de tango colocados junto a una nota escrita en una caligrafía elegante. Gracias por recordarme que la muerte no es el final de la danza, sino solo el comienzo de una nueva música. Que encuentre su propia pasión en todo lo que haga. Con cariño, Valentina. La doctora Sánchez nunca habló sobre los eventos de esa noche, pero sí cambió completamente su perspectiva sobre la vida. Se retiró de la medicina forense como había planeado, pero en lugar de buscar una especialidad más tranquila, se inscribió en clases de tango. Ahora, a los 60 años, es una de las bailarinas más respetadas de Santiago, y dicen que cuando baila, sus ojos brillan con una pasión que parece venir del más allá. Hemos llegado al final de nuestro viaje por los rincones más oscuros y misteriosos de las morgues del mundo. 8 casos reales, 8 encuentros con lo imposible, 8 recordatorios de que hay fuerzas en este universo que van más allá de nuestra comprensión. Desde la mujer que despertó durante su propia autopsia hasta la bailarina que encontró una forma de compartir su pasión una última vez, estos relatos nos enseñan que la frontera entre la vida y la muerte no es tan clara como creemos. Los médicos forenses y patólogos que vivieron estas experiencias nunca fueron los mismos. Algunos abandonaron su profesión, otros encontraron una nueva perspectiva sobre la vida, pero todos fueron marcados para siempre por estos encuentros con lo sobrenatural. ¿Qué piensas sobre estos casos? ¿Crees que realmente hay algo más después de la muerte o son simplemente historias nacidas del cansancio y el estrés de trabajar con los difuntos? ¿Tendrías el valor de trabajar en una morgue después de escuchar estos relatos? ¿Has vivido alguna experiencia paranormal que no puedas explicar? Déjanos tus comentarios, comparte tus propias historias y no olvides suscribirte para más casos reales que desafían la lógica. Porque la verdad es que en el mundo de los muertos, las reglas que conocemos no siempre se aplican. Y a veces, los que creemos que han partido para siempre, solo están esperando el momento adecuado para recordarnos que siguen ahí. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.